días, Carlito. Un saludo respetuoso a tu audiencia y televidentes. Bueno, sabemos que está interinamente al frente de la dirección del Hospital Aníbal Serra y consultarte acerca de un paciente, un niño que fue derivado a Bahía Blanca por síndrome hemolítico. Sí, bueno, esto ha sucedido la semana pasada. Ingresa un niño de una familia que originariamente es del sur, de Puerto Madryn, y es atendido un fin de semana, y a las 48, 72 horas con una evolución tórpida, en una patología difícil que se desarrolla de manera aguda, atendido por el servicio de pediatría del hospital, y se toma la decisión de derivarlo. La provincia de Río Negro consigue la derivación al Hospital Pena, donde hay un centro bastante especializado para atender y resolver estas patologías, y bueno, finalmente se pudo derivar al niño de 3 añitos, que está cursando una evolución bastante complicada, y es un cuadro que ha sido agresivo y virulento, y bueno, está en un estado bastante delicado el niño, y por supuesto con toda la atención que corresponde para esta patología. Estamos hablando de un niño de 3 años que se encontraría en Bahía Blanca. Ahora, esto es producto de los alimentos que se consume en el estado, que por ahí uno consume, frutas, verduras. ¿Cuáles son las recomendaciones que surge también esta patología que usted? Bueno, el síndrome urémico hemolítico en la Argentina se caracteriza por ser una patología que está de alguna manera bastante agresiva. Su morbimortalidad, o sea, su capacidad de enfermar y de afectar, y también de dejar secuelas importantes. Río Negro es una provincia que en general tiene alrededor de 5 o 6 niños al año, con una estadística regular con esta patología, y lamentablemente está asociada con el manejo principalmente con el manejo de los alimentos, ¿sí? Puede ser frutas y verduras mal lavadas. Ahí tenemos que tener en cuenta que muchas veces las frutas y las verduras son cultivadas y con riego y abono de derivados de animales, ¿sí? Ya sea bosta de animales, que puede no ser suficientemente bien higienizados esos alimentos, y también con los derivados cárnicos, ¿sí? En la Argentina tenemos una cultura por la carne muy importante, y los alimentos mal preparados, mal cocinados, mal cocidos de la carne, bueno, pueden dejar la prevalencia de esta bacteria, que va finalmente a desarrollar lo que se conoce como SHU, SHU, que es síndrome urémico hemolítico, y es una patología que afecta principalmente a niños menores de 5 años, en ocasiones también a niños un poco más grandes, pero principalmente a niños menores de 5 años, y suele dejar secuelas muy graves. ¿Cuáles son las secuelas que deja también? Bueno, inicialmente, como compromete el medio interno, afecta neurológicamente al organismo, pero sobre todo la parte renal, ¿sí? Con un déficit renal, y descompensa eso todo el organismo, lleva anemia y otros cuadros clínicos concomitantes. Y bueno, entonces es muy importante la higiene de los alimentos, la manipulación de los alimentos, la cocción de la carne, evitar utilizar los utensilios mezclando alimentos ya cocidos con otros que están semicrudos o crudos, como puede ser en una parrilla, en una choripañada, etc. Observar esto, ser exigente en esto,
tratar de que los alimentos tengan su cadena de frío y bueno, mantener la vigilancia al respecto. Bien. Estas son las recomendaciones que se hace ante estos hechos, estas altas temperaturas, a estar atento a lo que uno consume cotidianamente, llámale carne, llámale frutas, verduras. Sí, también hay que tener en cuenta en la heladera de nuestros hogares y de los comercios locales, no colocar alimentos que potencialmente podrían estar con algún componente cárnico cerca de otros que se pueden comer directamente, como, no sé, yogures, mantecas y otras cosas así. Otro detalle que hay que tener en cuenta es que a nuestras mascotas a veces le damos algún alimento crudo y eso, luego la manipulación de los niños, el acercamiento, la recreación y el juego de los niños menores con las mascotas que han comido recientemente alimentos crudos, sus manos pueden, digamos, de alguna manera ser proclive a la contaminación de restos cárnicos crudos que potencialmente podrían llegar a tener esta bacteria. Entonces son recaudos también que hay que tener en cuenta, ¿sí? Y bueno, en la cocción de los alimentos, en la cocción de la carne, en la cocción de una hamburguesa, evitar que sea jugosa hasta que la hamburguesa no digamos, trasude un líquido que ya es claro, no servirla, ¿sí? Si el líquido es rosado, por supuesto rojo para nada, si es rosado también se considera que está todavía crudo. Cuando el líquido de una hamburguesa o de una carne ya trasuda un líquido transparente, ahí sí, o al corte, cuando uno visualiza que realmente está bien cocida, ahí sí servirla, sobre todo a los menores, ¿sí? Bueno, eso sería un recaudo, digamos, a tener en cuenta. Nuestro país tiene una gran cultura por la carne, el consumo de carne es, digamos, una costumbre nacional, pero no descuidar también, como decía anteriormente, el consumo de verduras. Bien, Carlos, esto es lo que... Perdón, el consumo de verdura y la higiene, la decontaminación de las verduras, ¿sí? Inclusive en la misma fruta también, ¿no? Sí, exacto. Lavar la fruta, pelar la fruta en estos Sí, tiempos. sí, exacto.